Muchas gracias al maestro Rodolfo Orozco. Cederíamos ahora la palabra al doctor José Fernando Gesta Martínez Porcayo. Él es egresado de la Facultad de Derecho de UNAM. Obtuvo mención honorífica en su examen profesional de licenciatura, donde su tesis fue premiada con el tercer lugar entre las mejores tesis de Derecho correspondientes al año 1980. Es maestro en Administración Pública y Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de UNAM desde el año 1981. Catedrático de la Facultad de Derecho, de la cual es profesor por oposición desde 1985. En 1987 a 1990 actuó como magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal. A partir de 1990 fue magistrado propietario del Tribunal Federal Electoral, fungiendo como presidente de la Sala Regional Jalapa en los procesos electorales federales de 1991 y 94. En 1995 ocupa el cargo de director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral. En 1996 a 2016 fue magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional del cual fue presidente a partir del 29 de septiembre del año 2000, cargo que concluyó el 24 de septiembre de 2004. Ha publicado una gran cantidad de artículos en varias publicaciones como El Derecho al Sufragio y las sanciones en materia electoral en la revista del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Garantismo Judicial, Premisa de la Justicia Electoral Mexicana, en el libro titulado Derecho Electoral, y los jueces y sus aportaciones a la democracia en México, el Monitor Democrático, instituciones, actores y procesos democráticos en México 2007. También ha impartido congresos a nivel nacional e internacional sobre la materia político-electoral y se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de UNAM desde 1981. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, diputado. Muy buenos días. La verdad es que ya me quedé sin conferencia. Primero Aide y después Rodolfo. Es un gran gusto participar en estos eventos. La verdad es que, en primer lugar, agradecer a nuestra amiga María del Carmen Carreón, magistrada, por esta invitación. Es una mujer muy activa, ha estado con nosotros en el posgrado como alumna y le hemos visto crecer y realmente aportar esa juventud y ese ímpetu por las causas democráticas más señaladas. También a la doctora Cusain, que es nuestra jefa en la División de Estudios de Posgrado, que es verdaderamente una apasionada por la vinculación de la universidad con los grandes temas nacionales. Y bueno, la Asamblea Legislativa, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues en materia electoral dicen que es mejor ser historiador que profeta, porque si no después hasta juicio político le hacían uno. Ya ahora afortunadamente ya me he salvado de esas cuestiones. Pero bueno, ya nos platicó Rodolfo que en realidad la primera etapa de México independiente, pues lógicamente las candidaturas eran independientes porque no existía la institución del partido político. Pero esto no quiere decir que los ciudadanos tuvieran toda la infraestructura para competir y que fuera esto de la sociedad civil. Ya nos dirá el licenciado Fausto Cantú cómo este es un deseo, pero es necesario, y eso lo decía que desde el siglo antepasado, a los partidos políticos para precisamente aglutinar los grandes intereses de pues, las masas enormes de ciudadanos. Si no, imagínense, sería imposible que pudiéramos tener este sistema de representación, este sistema democrático representativo. Entonces, ¿cómo se organizaban las elecciones? Pues era a través de las logias masónicas, ¿sí? De los clubes políticos que estaban afiliados a las logias masónicas. Entonces, sí, tuvimos las primeras elecciones donde los yorquinos, ahí está, de verdad, mi amigo Piña, Pablo, que conoce muy bien la historia de las logias, que me platicó, bueno, pues que era el rito escocés, que era europeo, era sobre todo inglés, y el rito el yorquino, que era sobre todo norteamericano, y que estos aglutinaban a los ciudadanos y permitían que se fueran conocidos y que se les dara poder. Pero sí, ahí en esa primera etapa, los candidatos llegaban y hacían sus boletas, y entonces las llevaban el día de la elección, que se convocaba, y bueno, pues ahí, no sé si han visto esas películas viejas que cada quien con su botón rojo, su botón azul, en fin, pues entonces era la manera que ahí ese día hacían la campaña, y bueno, es muy interesante ver cómo nuestro país se debate entre primero el liberalismo y el centralismo, ¿verdad? Y el conservadurismo. Y bueno, pues cuando los liberales están al cargo del gobierno, se vienen constituciones liberales, y por lo regular
rebajan los requisitos para ser candidato. No se requiere más que ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, una edad por lo menos casi siempre menor a los 25 años, 18 se decía desde la Constitución de Apatzingán si estaba uno casado, para poder ser elegido y tener un modo honesto de vivir. En algún momento los liberales exigían que se supiera leer y escribir. Decía la Constitución de Apatzingán, esto es muy interesante, dice, tener luces no vulgares, porque se creía que la democracia no era para el pueblo, o sea que el pueblo iba a ser presa de los agitadores, de los intelectuales, de los abusados, entonces que los iban a engañar fácilmente, que era tan delicado elegir a los representantes que se requería, pues, por lo menos saber leer, tener ingresos, tener una cultura no vulgar. Bueno, el liberalismo admite la democracia ya hasta 1857, ahí es donde la generación de Juárez, también muy a duras penas, admite el sufragio universal, ¿no? Y el voto pasivo universal, porque dicen, bueno, la revolución de Ayutla, donde derrocan a las fuerzas conservadoras de Santa Anna, la hizo el pueblo tremendamente desarropado y sin recursos, ¿verdad? Descalzo, bueno, pues derrotó al ejército oficial. Y entonces dice Zarco en el prólogo de la Constitución de 57, dice, es una deuda del movimiento liberal con el pueblo y que hay que pagar a través del sufragio universal. Que todo el mundo pueda votar y que todo el mundo pueda hacer. Casi todas las constituciones centralistas exigían una renta por lo menos de 1.500 pesos anuales. O sea, si era censitario el sufragio y era nada más para ciertos grupos, pues, que tuvieran estas capacidades. Estas candidaturas independientes, estos movimientos de clubes políticos, de los conservadores, los liberales puros, los liberales moderados, según lo comenta Reyes Heroles en su obra de liberalismo, dice, la fluctuante sociedad mexicana que un día amanecía conservadora y pedía que Santa Anna fuera héroe nacional y otro día pedían que lo destituyeran, que lo fusilaran. Bueno, pues, pero se empiezan a formar los partidos políticos necesarios, como decíamos, para la democracia. No es hasta precisamente ya muy avanzado el porfiriato cuando don Porfirio Díaz dice, veremos con muy buenos ojos que se formen agrupaciones y partidos políticos para contender, ya tengo que dejar el poder y me gustaría mucho ver a esta sociedad que ya está madura, organizarse en partidos, y precisamente en uno de los cuales sabemos que el motivo de la revolución fue la democracia, el sufragio efectivo y no reelección, ese fue el lema de Madero, y se crea la ley de partidos de 1911, y es por primera vez que se establece cómo se constituirán los partidos políticos. Ya oficialmente, cómo se constituye un partido. No habla todavía de registro ante la autoridad, sino nada más de la constitución de los partidos, y conviven, como lo dijo el maestro Orozco, esas dos figuras, el candidato independiente con los candidatos de los partidos políticos. Es muy interesante, por ejemplo, en la ley electoral de 18 se dice: los candidatos no dependientes de partidos políticos tendrán los mismos derechos que los candidatos de los partidos políticos, pero deberán de estar respaldados por lo menos por 50 electores del distrito, para que hubiera una cierta seriedad, ¿no? Y que compitieran, pues, más o menos con un grado de igualdad. Realmente no es sino hasta 1946, como manifestó también Orozco de una manera muy clara, muy brillante, que se crea en realidad el monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos, y terminan los candidatos independientes. Pero fíjense qué interesante, yo a lo mejor soy anticlimático, yo como operador de la norma en materia electoral durante más de 20 años, tengo mis dudas sobre la candidatura independiente. Pero fíjense que en ese momento, en 46, se moderniza el sistema. El sistema electoral, ¿quién lo manejaba en este país? Las autoridades locales. Es impresionante, pero aquí las elecciones las hacían los presidentes municipales y los caciques de las entidades federativas. Esa era verdaderamente
no había un órgano nacional electoral, no había una Comisión Nacional Electoral. Un poco como los americanos, ellos no tienen una realmente Comisión Nacional de Elecciones, cada estado organiza las elecciones como quiere y como puede, ya ven también con muchos problemas ahí en Florida, pero así como un IFE, no lo tienen los americanos y no lo teníamos nosotros hasta 46. Las elecciones las organizaban las entidades federativas y sobre todo las autoridades municipales. Los grandes caciques de las regiones eran quienes decidían quién eran los candidatos, recogían las credenciales para votar, hacían las listas, los padrones electorales locales y bueno, pues se moderniza el país. Eso es impresionante. En 46 dicen, vamos a acabar con los caciques y vamos a crear un órgano nacional de elecciones. Y bueno, la Comisión Nacional Electoral fue criticadísima, pero fue un avance enorme, le quitaron la fuerza política a esos grupos locales que estaban engendrados desde la colonia en nuestro país. Y también otra cosa, digamos, candidatos independientes, ¿no? Porque bueno, pues cada general que anda con su ejército, con un poco de tropa o que tuvo alguna cosa que ver en la revolución, se anda matando y quiere ser el dueño del Estado. Entonces vamos a acabar con eso y que sean los partidos políticos como un signo de modernidad los únicos que puedan postular candidatos. Bueno, pues esto funcionó muy bien para la época en que se dio, ¿verdad? Por lo menos logró la paz. Sí, muy poca democracia, pero mucha paz. Los que no estaban con el PRI estaban en contra del PRI y eran enemigos y había que desaparecer. Bueno, pues todos se aglutinaron en un partido pues verdaderamente muy a la usanza nacional, una confederación de agrupaciones, ¿cómo se llama esto? Pues un consorcio más mercantil que político, donde pues cabían en el mismo partido pues, los dueños de las empresas, que los trabajadores, que los campesinos, todo el mundo estaba en ese partido, los demás eran enemigos. Bueno, el Partido de Acción Nacional siempre estuvo en contra de este sistema, siempre pidió primero que la Comisión Federal Electoral, bueno, no fuera la última autoridad, que hubiera un órgano jurisdiccional que resolviera sus disputas, que se permitieran candidaturas independientes, en fin, una serie de propuestas que ya vemos ahora sí, a partir de 1986, plasmadas en el texto constitucional que ha venido evolucionando. Ya no me voy a meter ahí porque pues, son los temas que seguramente se ventilarán durante todos estos días de trabajo. Lo que yo nada más quería hacer hincapié es en dos casos que ya había mencionado el doctor Orozco. Bueno, es el caso Michoacán. Fíjense que antes de que se hiciera la reforma de 2013 al artículo 35 constitucional, que claramente estableció la posibilidad de candidaturas independientes, aunque no se haya dictado la ley secundaria, bueno, hubo un ciudadano que fue Manuel Guillén Monzón, que quiso ser gobernador del estado de Michoacán y se inscribió. Entonces el tribunal en ese momento se dividió enormemente y hubo tres posiciones muy interesantes. La primera, de dos magistrados que dijeron: el artículo 41 establece monopolio absoluto de los partidos políticos para postular candidatos. Esa fue una posición minoritaria. Otros dos magistrados, éramos en ese momento 7, dijeron: no, el artículo 35 ya permite la candidatura independiente, ya desde la Constitución se puede, está establecido que los ciudadanos pueden ser candidatos independientes. El problema es que no hay ley secundaria y no puede entonces el tribunal integrar la norma de tal manera que diga con cuántos firmas puede ser registrado, cuánto puede gastar, cuánto va a durar su campaña, cómo va a dar cuenta de los dineros que tenga. Entonces, como no hay ley secundaria, pues no es posible que el tribunal lo ordene. Y los que formamos el grupo mayoritario establecimos que en realidad el artículo 41 no tenía el monopolio de los partidos, nunca se volvió el 41, dice. Una de las formas en que los ciudadanos pueden acceder al poder político es a través de la candidatura de los partidos políticos. Pero el artículo 35 no dice que ya puede ser el candidato,
dice, puede ser candidato si reúne las calidades que establezca la ley, y la ley establecía la postulación por los partidos políticos. Entonces, ¿de quién depende que pueda haber candidatos independientes? Dijimos, pues de las legislaturas de cada estado. Si ellos deciden que en su estado haya candidatos independientes, como inmediatamente sucedió en Yucatán y en algunos otros estados, es perfectamente constitucional. Ese asunto fue muy interesante, pero realmente el tribunal estaba muy reacio al candidato independiente. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, y todavía estamos viendo, la maduración del sistema de partidos. Lógicamente no son los mejores partidos los que tenemos en México, eso lo sabemos, pero también requiere de una maduración. Nuestra democracia, aparentemente hemos votado los mexicanos desde 1824 sin interrupción, pero hemos votado a veces bien y a veces muy mal. Y los partidos políticos apenas empiezan a consolidar realmente el régimen de partido hegemónico, pues tiene muy poco tiempo de que se desterró. En realidad de los 90, ¿no? 93, es cuando empezamos a ver a la oposición realmente existir en México y ganar. Pero antes no, entonces es muy poco, y el sistema de partidos empezó a mejorarse. Y les puedo decir que como magistrado, esta idea que no me va a dejar mentir, porque siempre le rechacé todos sus proyectos conservadores, siempre fue una extraordinaria secretaria, muy exitosa, pero bueno, que no se ha perdido en el litigio electoral. Pero bueno, dijimos, ok, no hay candidatos independientes, pero con una condición de que los partidos políticos sean abiertos, incluyentes y democráticos. Y bueno, se enojó mucho Pablo Gómez cuando llegó el primer asunto y dijimos, ¿sabes qué? Que tú no eres el candidato, te ganó otro miembro de tu partido, él sí tiene que ser el senador, creo que fue, senador. Y entonces dijo que no podíamos meternos en la vida interna. No, bueno, si tienen estatuto los partidos, que se dan libremente, si tienen los sistemas para elegir a sus candidatos de manera libre, autónoma, pues hay que respetar. Y en ese momento, pues, no se respetaron y hubo un cambio. Y de ahí en cuenta las elecciones para dirigentes de los partidos, las elecciones de candidatos a los partidos, todas han ido al tribunal. El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación vive de la resolución mayoritaria de los conflictos de los partidos políticos. Y esa es una manera de abrirlos y democratizarlos. La intromisión de las candidaturas independientes, bueno, va a hacer que el sistema de partidos se ponga las pilas y que mejore. Puede ser un aliciente, pero también es muy peligroso. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque hay muchos intereses sueltos en el país, y no los mismos intereses. Y me acuerdo de una película de Richard Pryor que le dijeron, oye, te tienes que gastar $3 millones, pero no te puede quedar nada de dinero después de eso, y entonces sí vas a acceder a los 20 millones que tienes de herencia. Pues ¿cómo gastas dinero sin quedarte con nada? Pues en elecciones. Digo, el dinero ahí se va impresionantemente. Entonces, ¿quiénes tienen dinero en este país? Ahí vimos que aquí no, ya cayó uno de ellos, aunque dice que no tiene dinero. Pero esos son los intereses, o los intereses de grandes empresarios, que son los únicos que pueden realmente sufragar un proceso electoral. A mí me da mucho miedo de que ahí, si no tenemos el cuidado para establecer con seguridad quiénes pueden ser candidatos independientes, pueden entrar intereses verdaderamente contrarios a un sistema democrático. Pues muchas gracias, son mis impresiones. Muchas gracias al doctor Fernando Cristo Martínez. Y para cerrar, pediríamos exposición al maestro Fausto Cantú Peña. Él es originario de Matamoros, Tamaulipas, nació el 12 de mayo de 1941. Ahí es economista con más de 40 años de ejercicio profesional, graduado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, becario de la Fundación Eisenhower, diplomado en Desarrollo Regional en Filadelfia en Evaluación de Proyectos de Inversión en Naciones Unidas, maestro de Economía General por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro del Seminario de Comercialización de Productos Primarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre otras muchas cosas,
nada más destacamos para concluir, es coordinador nacional de la Agrupación Ciudadana de Análisis, Debate y Propuesta, Constitución y República Nuevo Milenio AC, miembro del Secretariado del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo AC. Usted bienvenido. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este importante, seguramente trascendente evento. Han hablado los doctores, ahora va a hablar el paciente. He sido candidato independiente 3 veces, en compañía de otros candidatos, que aquí están presentes algunos de ellos, que decidimos transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. Aquí alguien mencionó un término económico, es oligopolio, el oligopolio de los partidos. Se mencionó 2 o 3 veces. La verdad es que ese término para la política, nosotros ahí en Constitución y República, que es una agrupación ciudadana de análisis, debate y propuesta, con 10 años de trabajo permanente en el análisis de la problemática de la nación y de las oportunidades que ofrece, pues estamos decantando lo que llamamos un Plan Nacional de Desarrollo que sea propio y buscando que esto se refleje en una constitucionalidad que exige el país en estos nuevos tiempos, cuando ya se oyen voces ahí de que quieren una nueva constitución. Nos llamamos Constitución y República. Y hemos tenido nuestra agrupación, nuestra sede, semanalmente, la visita de muy ilustres mexicanos que nos han aportado su conocimiento a efecto de que podamos, desde la llamada sociedad, desde la llamada ciudadanía, con visión de Estado, hacer nuestros aportes. Y en este sentido fue que acuñamos el término oligocracia, que nos parece más pertinente al asunto democrático. La oligocracia sería entonces la democracia entre unos cuantos, que son los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos, pues unos cuantos, que son los que manejan el asunto, y a los que se ha llamado partidocracia. Entonces nos parece más pertinente el término oligocracia para connotar o denotar lo que está ocurriendo, por lo cual decidimos lanzarnos 12 en 2006, 12 candidatos a diputados federales, con la idea de que llegáramos a postular un candidato por cada distrito electoral, de modo que hiciéramos una masa crítica que realmente impactara en la conciencia nacional, que impactara para que pues, se forzara de alguna manera una consulta que hicimos a la Suprema Corte, que hicimos en el 2003 al Instituto Federal Electoral, que la tenemos bien sellada, que nunca nos respondieron, que estábamos esperando ahí en voz de nuestros abogados el afirmativo de la negativa ficta, etc., etc., para dar la lucha jurídica que nos permitiera resolver la contradicción que se daba entre los artículos 31 y 45, no, perdón, 35 y 41 de la Constitución. Aquí tengo el documento que le quiero dejar a los organizadores, particularmente a mi amigo Arturo Velasco, junto con todo el expediente para que obre en la memoria de este evento, como los antecedentes más recientes en esta materia de una lucha ciudadana organizada para que se logre efectivamente lo que ya más o menos se logró. A confesión de parte, dicen los guardados, relevo de pruebas. Y aquí tengo un artículo que es una queja y una justificación, que
preparación de reforma de Salvador Nava sobre los candidatos independientes como colaborador invitado, donde hace un relato de lo que ocurre al interior del Tribunal Federal Electoral y lo que ocurre en el Congreso, que no obstante que ya hay una reforma constitucional que más o menos aclara las cosas. Como dicen los campesinos, ¿por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Les voy a decir por qué creemos que hay mucho brinco en este asunto y el suelo está bien parejito. Por la experiencia que hemos acumulado como candidatos independientes. Entonces, aquí dice que pues están tirando la bola entre el Congreso, que tenía un año para legislar secundariamente en esta materia, y el propio tribunal, que pues tiene votos a favor y votos en contra en torno a las llamadas candidaturas independientes, que efectivamente requieren de un cuidado muy especial, como también lo requieren los partidos políticos, requieren de un cuidado muy especial. Y aquí voy a decir por qué yo decidí ser candidato independiente y por qué nos lanzamos varios en Constitución y República, aquí varios presentes, a esta lucha. Nos inspiramos en una iniciativa que envió el diputado Rojas Bernal, aquí presente, en la legislatura 54, sobre la contrarreforma electoral del 89 y 90. Esto fue lo más reciente para nosotros, aquí está el documento. También lo vamos a dejar aquí para los archivos de la Asamblea Legislativa y de esta organización. Dijimos, bueno, si no nos resuelve la consulta, vamos a contender, vamos a pedir que nos registren. Vamos a pedir que nos registren como no registrados. ¡Qué contradicción! Porque en la boleta electoral hay una franja y un espacio especial para los no registrados. Y entonces nos dijeron que, pues, ¿cómo nos iban a registrar si éramos no registrados? Consultamos a otros abogados, concretamente a León Luis Ponce, allá en Jalapa, que se lanzó también como candidato a presidente municipal, y pues como que le encontramos la vuelta. Es decir, si no me registras, porque soy no registrado, me niegas el registro, y tenemos todos los documentos, todos selladitos, pues cuenta mis votos como no registrado. ¿Cuántos no registrados subimos? Estudiamos el caso de la señora Elizondo Cantú de Jiménez, Tamaulipas, donde logró ser presidenta municipal como candidata no registrada, con un pegote que le pusieron al espacio de la boleta electoral. Seguimos muy bien lo que hizo el doctor Simi, aquí está el maestro García Lizán, tomamos muchas luces en torno a ello, para que, pues, abonáramos en la causa, esperando que se resolviera este asunto, que, como lo he dicho, no se ha resuelto, ni parece ser que haya la voluntad política de que se resuelva. Bastaría, sin necesidad de la reforma constitucional, bastaría con que resolvieran esa contradicción en tantos artículos, y bastaría que en ese espacio de no registrados, en lugar de ponerle no registrados, le pusieran independientes, y que ahí cada quien escribiera el nombre del independiente que se quiere registrar, o hubiera una lista donde estuvieran consignados los nombres de aquellos que deseamos ser candidatos independientes y que queremos contender, y que acreditamos con las reglas mínimas de los partidos políticos, acreditamos nuestra capacidad de contender, porque no estamos inhabilitados para hacerlo. En lo personal, lo cito como historia, no como una cuestión personal.
Yo toda mi vida profesional me he dedicado al café. Creo que tengo 3 generaciones, mi bisabuelo también era cafetalero. El presidente Echeverría me nombró el director del Instituto Mexicano del Café. Salí de ahí, nunca me he alejado del café. Digo en broma que hasta que me cafeteen, que espero que no sea pronto, seguiré en el café y sigo en el café. Estamos hablando de 3 millones de personas, de 500,000 familias, en 12 estados, 13 de la República. Justamente por eso contendí con 5 partidos políticos, 3 de ellos que subsisten y 2 balines, en la Alianza por México del 2000 al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, en una región cafetalera. Obtuve, no obstante, por las peleas entre las tribus, fui candidato externo, lo que equivale de alguna manera a candidato independiente. Fui candidato externo de 5 partidos, 3 todavía subsisten, 2 desaparecieron, se llevaron la lana y desaparecieron. De los 700 y pico mil de pesos que me correspondían para hacer mi campaña, sinceramente no recibí más de 80,000. Y los pendones y toda la propaganda que se controló centralmente, esa propaganda la recibí con el 15-20% menos de lo que debía recibir. Y finalmente, por esa disciplina del partido, o de los partidos que me postularon como candidato externo, pues tuve que aceptar lo que me llegó para poder hacer una campaña más o menos digna. Obviamente, cuando terminó la campaña, conseguí 19,485 votos en la Sierra Norte cafetalera, la gran mayoría cafetaleros. Fui la mejor votación de la oposición en esa zona, pero no gané. Pero lo que no me gustó fue justamente lo que tuve que hacer: poner de mi dinero, la pelea en un distrito de 2,000 y pico de kilómetros cuadrados, y entonces decidí, pues mejor me voy por independiente en otra zona cafetalera, y fue justamente en la zona cafetalera de Coatepec, como independiente, sin mayor posibilidad, porque no había recursos, ni había un partido detrás. Lo importante es la reflexión. ¿Puede uno irse solo o acompañado, aunque sea mal acompañado, para lograr realmente representar a un gremio que no tiene voz, aunque vaya a votar? Y la voz la tenemos quienes tenemos la conciencia de participar en las decisiones que afectan a estas comunidades, miles de comunidades perdidas en la sierra. La voz pues somos nosotros, como auténticos representantes de ellos en esta crisis, en este vacío que hay de representados y representantes que estamos viendo todos los días en las propias disputas y en los resultados que se están dando en la nación. Sí, sigo convencido. Entonces me dije, junto con otros compañeros, bueno, pues ahora que seguramente va a haber reformas, ¿por qué no dejamos constancia testimonial de que estamos luchando? Muchos amigos nuestros de la institución de República se fueron por el protagonismo de ser candidatos a la presidencia de la República. Hubo varios. Yo me conformé con ser testimonial para senador de la República por el Distrito Federal, donde vivo aquí desde hace más de 40 años. Llegué por acá del norte, soy auténtico chilango. Aquí están los documentos, tanto mi solicitud presentada, sellada en el tribunal local, y la respuesta que me dio la Dirección de Prerrogativas. Me dio una respuesta justamente en el sentido que la quería, para seguir argumentando. Si no me pudiste registrar, no soy registrado y eso es lo que hay en la boleta, pues cuenta mis votos y dame oportunidad de que ahí quede. La respuesta, sinceramente, solo un
un maestro como los que hay aquí, pues podrán darla mejor que yo, de modo que les estoy pidiendo el auxilio, por si es tiempo todavía, en favor de la causa. En el camino, y esto es también importante, hicimos un evento en la Cámara de Diputados. Nos abrió la puerta Alfredo Río Camarena, cuyo hijo incidentalmente ahora es uno de los funcionarios del todavía IFE, que va a participar en este evento. En junio pasó por ahí, pasaron, aquí está el disco, grabado por el canal del Congreso, pasaron por ahí Arturo Núñez, que es una magnífica cátedra en la materia, ahora gobernador, estuvo Rojas Bernal, estuvo el maestro Luis Ponce, Esteban Luis Ponce, estuvo su servidor, el licenciado Alberto Zelay, que ya falleció, uno de los miembros de Constitución de la República. Aquí están los argumentos. Espero que sirva para este evento que están ustedes, que han organizado, que les producen la oportunidad de participar. No creo que pueda decir más al respecto. Si le vamos a seguir los libros de Constitución o no, eso va a depender de que hagamos una masa crítica suficientemente fuerte para impactar. Si logramos que se postule un candidato independiente por cada uno de los distritos electorales federales y hacemos una coalición, entonces más o menos vamos a equipararnos a la democracia, de alguna manera. Y decimos ahora que están de moda las guardias estas de autodefensa. Los candidatos independientes organizados somos una especie de autodefensas respecto a los abusos de los partidos políticos. Muchas gracias. Muy gracias, licenciado Fausto Cantú. Antes de concluir, quisiera agradecer nuevamente a los ponentes, retomar de Benjamín Ayala este coeficiente que compartió de 238 naciones, donde sí existía ya la figura y el mérito de haber salido de la otra cifra ignominiosa del 20 como nación, y me llamó la atención la evolución en la opinión de la postulación de candidaturas independientes, el precedente que comentó de parametría. También agradecer y felicitar al maestro Rodolfo por las 4 etapas que han compartido y retomar este antecedente de Nicolás Zúñiga y la coincidencia que tiene posteriormente con el doctor Augusto en términos de que hay más hálito del México independiente que del México de partidos, pero también pone en contexto lo que en 46 se veía como el sistema vanguardista de organización democrática incipiente en un país que no tenía esa cultura. Y el presidente de Michoacán es un poco la reflexión que vivió el Senado de la República cuando hizo la reforma del 2007 y se quita la disposición constitucional que prohíbe la candidatura independiente, pero no se establece expresamente el derecho y la regulación de la misma. Y tenía que ver en ese momento aprovecho para compartir la reunión, con entender que la Ciudad de México no es México. Ciertamente aquí hay condiciones para una candidatura independiente mucho más fáciles que en otras entidades, pero también hay que entender que en 2007 y en hoy día sigue habiendo entidades federativas donde un partido gana carro completo para el Congreso local. En un México tan plural cuesta trabajo pensar que en algún estado alguien se lleve el 100% de las curules locales. También hay que ver cómo se comportan algunos gobernadores que originaron la reforma política reciente. El precedente que puedo poner aquí es Coahuila, donde el presidente del órgano electoral que conoció y calificó la elección de Humberto Moreira terminó siendo secretario de gobierno 6 meses después de la elección.
Si ciertamente los partidos tienen un momento difícil, también el propio sistema en sí mismo tiene un momento muy ácido. No importa si son candidatos del partido independiente. También yo diría que las autoridades electorales tienen un momento en el que les surge legitimarse. Y quien administraba el derecho electoral, en muchos casos eran autoridades electorales completamente cooptadas por el gobernador que originó esta reforma del IFE y los órganos electorales estatales. Y esas eran un poco las consideraciones, un poco algo que ha dicho todo esto de por qué el avance tendría que ser gradual. Imagínense haberle dado a esos gobernadores o a esos partidos en lo local la posibilidad de manipular un régimen de candidatura independiente para hacer lo que nosotros llamábamos un esquirol electoral. Tengo a alguien que me va a prestar el servicio en la democracia de golpear y denostar sistemáticamente a un partido político para descalificar su crítica al régimen y al status quo. Y encima tengo prerrogativas para financiar ese quehacer político. Entonces habría que tener mucho cuidado en cómo se legitime la causa, y la causa sea un poco, yo creo que escuchando a Gerardo y al señor Fausto Cantú, mi postura personal siempre ha sido la de a favor de las candidaturas independientes, porque creo que pueden ser la caja de resonancia, y me gusta esta analogía con que hace el señor Fausto Cantú con las autodefensas. Tienen muchas virtudes más allá del hábito ciudadano. Obligan a los partidos a hacer mejores campañas, acaban este discurso maniqueo de la geometría de izquierda, centro y derecha. Los ciudadanos merecen un mejor discurso que la descalificación del PAN al PRI al PRD y viceversa. Una candidatura independiente pone el ojo en los temas de los ciudadanos y en los temas de los partidos y obliga a los candidatos del partido a hacer mejor campaña. No importa quién gane, todo el mundo va a aprender a hacer mejores campañas y a hacer mejores ofertas políticas, de suyo mucho más reales, mucho más tangibles y mucho más propositivas. Hoy día hay condiciones para sacar esto en la Asamblea, yo diría que sí, porque lo que hemos tenido antaño, ahora se tiene. Se puede dar un hálito a la democracia independiente y ciudadana local, porque ya el Congreso Federal quitó lo que el Fernando Maldonado hace unos años, que era el abuso y la intervención de gobernadores y o sus partidos en los procesos electorales locales. Muchas gracias a todos. Pasemos a la segunda conocimiento.